Bienvenidos a Marple Realtors. Esta noche nos adentramos en el tranquilo mundo de Miss Marple, donde un jardín que solo florece en la oscuridad esconde un secreto aguardando ser descubierto. ¿Desde dónde nos escuchan? Sírvanse una bebida caliente y que comience el misterio. La tarde se extendía sobre St. Mary Mead, con una calma pausada que hacía creer que nada verdaderamente siniestro podría arraigar allí. El césped de la vicaría permanecía en su habitual y cortés quietud, y los caminos murmuraban con el traqueteo de las bicicletas y el lejano murmullo de las teteras, cada sonido parte de la rutina del pueblo. Sin embargo, en medio de esa quietud, mientras el sol se ocultaba tras un pálido velo de nubes, una suave vacilación se infiltró en el aire, como un reloj que se detiene entre tics, como si el pueblo mismo presintiera que algo se acercaba. Todo comenzó con un comentario de la señora Weatherby, que se había detenido ante la puerta del jardín de la señorita Marple para admirar las rosas tardías. Preciosas como siempre. Jane, dijo, antes de bajar la voz para añadir, aunque supongo que algunas cosas florecen a horas intempestivas. Fue un comentario extraño, dicho en voz baja, y se apresuró a marcharse antes de que la señorita Marple pudiera preguntar más. La señorita Marple la observó alejarse, notando la rigidez en sus hombros, el leve temblor de una mujer que había visto algo que aún no se atrevía a expresar. El comentario quedó grabado en su memoria como un tenue aroma mientras Miss Marple retoma su labor de punto en el salón. El fuego crepitaba suavemente, rompiendo el silencio, pero sus agujas se movían con un ritmo más lento de lo habitual. Algo no cuadraba en el tono de la señora Weatherby. No era miedo propiamente dicho, sino una incomodidad nacida de presenciar algo que no debería haber estado presente en un jardín tan respetable. Miss Marple dejó que sus pensamientos vagaran con suavidad, como quien sigue el hilo de un viejo recuerdo. La tarde se hizo más oscura, y la señorita Marple dio su paseo habitual hasta la ventana trasera que daba a sus modestos parterres. Se detuvo. Por un instante creyó que sus ojos la engañaban allí, más allá del seto que separaba su jardín de la propiedad abandonada del difunto señor Halcombe. Un tenue resplandor parpadea entre la maleza. Era demasiado suave para ser una linterna, demasiado constante para ser luz de luna. Algo luminoso, a ras de suelo, floreciendo donde no debería haber luz. Se inclinó ligeramente hacia adelante, ajustándose las gafas. El jardín de Halcombe había caído en un estado de abandono terrible desde que su sobrina heredó la propiedad, pero rara vez lo visitaba. Desde luego, no tenía electricidad instalada al aire libre. Y sin embargo, algo brillaba. No era una flor, no era un reflejo, un resplandor suave y palpitante. Miss Marple observó sin pestañear. «Qué curioso», murmuró. Sabía que los jardines a menudo revelan más sobre las personas que cualquier salón. Lo había aprendido tras años de observar tanto las flores como la naturaleza humana, las cosas que se dejaban crecer sin cuidado, las raíces que se asfixiaba, los colores elegidos o evitados. Pero un jardín florecido de noche era algo completamente distinto, algo que evocaba el inquietante comentario de la señora Weatherby. Un leve susurro llegó desde la misma dirección, un sonido deliberado, no el viento, sino el sutil cambio de peso sobre la hierba. Miss Marple se enderezó. La propiedad de los Halcombe llevaba meses vacía. Nadie se aventuraba allí. Después del anochecer, se había ganado una desafortunada reputación como el tipo de lugar al que los niños se retaban a acercarse en Halloween. Sin embargo, el silencio se rompió de nuevo, seguido por un leve suspiro que se colaba en el aire que se enfriaba. Miss Marple se apartó de la ventana, con el rostro sereno, aunque su mente se había aguzado al máximo. La curiosidad no representaba un peligro para ella.
Era una vieja y constante compañera. Sabía que no debía asustar a nadie en la oscuridad ni gritar precipitadamente. En lugar de eso, apagó la lámpara para que la habitación se sumiera en una suave penumbra, permitiendo que su vista se acostumbrara a la oscuridad. Otro crujido. Un movimiento rápido, bajo, en retirada. Apenas alcanzó a vislumbrar una figura que se escabulle hacia la puerta lejana de la propiedad de los Halcombe. Su silueta casi desapareció entre los setos. Quienquiera que fuese, se movía con la cautela de alguien ajeno tanto a la casa como al pueblo, alguien que prefería pasar desapercibido. Entonces llegó el sonido que tensó cada rasgo de la expresión de la señorita Marple, el crujido de la vieja puerta trasera, un sonido que no se había escuchado en meses. Terminó con una contundencia definitiva. La brillante floración, si es que realmente lo era, parpadeó una sola vez y luego se desvaneció por completo. Miss Marple permaneció inmóvil durante varios segundos. Una extraña inquietud se apoderó de la habitación, aunque ella no sintió el tembloroso pavor que otros podrían haber experimentado. En cambio, sus pensamientos se ordenaron con pulcritud y en silencio, como si se preparara para recibir a un huésped indeseado. Volvió a encender la lámpara. Su cesta de labores la esperaba junto a su sillón favorito como una vieja amiga que le brindaba consuelo. Casi había vuelto a sentarse cuando otro golpe en la puerta principal sonó fuerte, apresurado y totalmente fuera de lugar para la hora que era. Un golpe que denotaba urgencia, no cortesía. Miss Marple cruzó la habitación con paso firme y abrió la puerta, encontrándose con el joven Arthur Barnes, el agente de policía del pueblo, con el pelo revuelto y la respiración entrecortada. «Señorita Marple», dijo tragando saliva, «ha ocurrido algo en el antiguo jardín del señor Halcombe. Me han dicho que quizá haya visto u oído algo útil». Miss Marple estudió sus ojos con ansiedad, incertidumbre, pero ocultando algo más profundo, algo que aún no estaba preparado para nombrar. «Pasa», Arthur, dijo ella en voz baja. «Creo que podría haberlo hecho». Arthur entró de inmediato, aún con el aire nocturno envuelto en él, como si hubiera corrido directamente desde la propiedad de los Halcombe. Miss Marple lo condujo suavemente hacia la sala de estar, donde la luz de la lámpara proyectaba un tenue resplandor sobre la tranquila quietud doméstica, una quietud ya perturbada por lo que fuera que refleja su expresión. Se detuvo torpemente cerca de la ventana, echando un vistazo al oscuro jardín que se extendía más allá antes de corregirse. Regresaba de la calle principal, aclarando la garganta cuando la señora Weatherby apareció corriendo por Mid Lane. Dijo haber visto una luz en el antiguo jardín de Halcombe, algo extraño, según ella. Y entonces oyó bien, no estaba segura de qué era, pero se asustó. Apretó con fuerza el ala de su sombrero. Al llegar a la puerta, la encontré abierta. La señorita Marple escuchó sin interrumpir. Los nervios de Arthur eran genuinos, no fingidos. El pobre muchacho siempre había sentido el peso de la autoridad con más intensidad de la que su placa indicaba. Se movió ligeramente hacia la ventana, absorbiendo con su postura la tensión del ambiente. «¿Y qué más encontraste, Arthur?», preguntó en voz baja, sabiendo que la pregunta lo tranquilizará más que cualquier promesa. Exhaló. Huellas en la hierba. Alguien había estado allí hacía poco, y más adentro, cerca del viejo rosal, había algo en el suelo. Tela rasgada, manchas oscuras. No quise removerla antes de llamar al inspector. Su voz bajó. «Pero pensé que usted debía saberlo primero. Señorita Marple, usted suele ver cosas que los demás pasamos por alto». La mirada de Miss Marple se detuvo un instante en el borde iluminado por la farola de su cesta de labores. La suave comodidad contrastaba con la inquietud que se filtraba desde más allá del seto.
Las apariencias y la verdad rara vez coincidían en St. Mary Mead, y el jardín de Halcombe había ocultado durante mucho tiempo más abandono que naturaleza. «Hiciste lo correcto», Arthur dijo. «El miedo suele preceder a la claridad, y el susto de la señora Weatherby quizá no fuera producto de su imaginación». Arthur parpadeó, sin saber si se refería a la luz o a algo más profundo. «¿Crees que es grave?», me aventuro a preguntar. «Todo aquello que perturba un jardín abandonado durante mucho tiempo tiende a permanecer así», respondió con dulzura. «Pero dime, ¿la tela parecía reciente o algo antiguo que se ha vuelto a alterar?» «Parecía fresca», la señorita dijo tras un instante. Las manchas no se habían secado. La respuesta quedó suspendida entre ellos, generando una gran tensión. Miss Marple asintió, con el rostro sereno, aunque sus pensamientos se ordenaban con silenciosa precisión. Un trozo de tela rasgada, sugería forcejeo, manchas recientes, daño. Sin embargo, intuyó otra capa en el relato de Arthur por la forma en que había vacilado antes de mencionar al inspector, como si temiera que algo pudiera perjudicar su primera impresión. Ella lo miró con más amabilidad. «Supongo que el inspector Chrysler se hará cargo en cuanto lo llamen», dijo. «Pero hasta entonces debes mantener la calma. Un pueblo atemorizado llena los vacíos con imaginación, y la imaginación es mucho más peligrosa que la realidad». Arthur esbozó una leve sonrisa de agradecimiento. «Sí, señorita Marple, lo intentaré». El fuego crepitó, rompiendo el silencio. Afuera, un tenue olor a tierra se colaba por la ventana, tierra húmeda y removida, de esa que se altera con pasos apresurados. Miss Marple lo notó y apretó levemente las manos. Un jardín nocturno nunca era simplemente un jardín, era el escenario donde se escondía la verdad que la gente deseaba ocultar. Arthur volvió a mirar hacia el seto. «Si no le importa, señorita, ¿me acompaña?» «No al jardín, solo al camino. La señora Weatherby insiste en que vio algo moverse antes de que se apagara la luz. Dice que no era humano. Creo que solo está exagerando». Se detuvo, reacio a insultar directamente a la señora Weatherby. Miss Marple tomó su chal con deliberada calma. «Creo que un breve paseo nos sentará bien a ambas», dijo. «La gente suele describir como inhumanas las formas que no comprende. Pero en este mundo hay muy pocas cosas que lo sean realmente». Arthur le abrió la puerta. La noche se extendía en un silencio mucho más denso que al principio de la velada. La brisa susurraba suavemente entre los setos, y la señorita Marple se detuvo en el umbral, percibiendo el sutil cambio en el aire, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Unos suaves pasos resonaron débilmente desde algún punto del camino. Los pasos, apenas perceptibles, se deslizaban por el estrecho sendero, sin prisa ni titubeo, simplemente presentes, como si alguien me rodeara fuera de la vista. Arthur se puso rígido de inmediato, alzando su linterna hacia la curva del camino. Su tenue círculo de luz solo alcanzaba los setos y el tenue brillo del rocío que se formaba sobre la hierba. «¿Quién anda ahí?», preguntó, con la voz oscilando entre la orden y la inquietud. Los pasos se detuvieron. Un suspiro ahogado siguió, y luego emergió la sombra de una figura esbelta, envuelta en un abrigo oscuro, la silueta de alguien que intentaba pasar desapercibido. Miss Marple observó la silueta con atención. Quienes intentaban parecer insignificantes a menudo revelaban más de lo que ocultaban. A medida que la figura se acercaba, la luz de la lámpara reveló a la señora Lacey, la nueva inquilina de Willow Cottage, elegante, serena y completamente fuera de lugar, paseando por los senderos después del anochecer. Se llevó una mano enguantada al pecho en un gesto de sorpresa que parecía apenas ensayado. «Ay, agente Barnes, me asustó», exclamó en voz baja.
Simplemente regresaba de visitar a la señora Pritchard. Ha estado delicada de salud, ¿sabe? Arthur se aclaró la garganta, inseguro. La señora Lacey siempre era cortés, siempre impecablemente vestida, siempre decía lo correcto, una mujer demasiado precavida como para estar libre de sospechas, simplemente porque se comportaba bien. La señorita Marple le dedicó una amable sonrisa. Ya es bastante tarde para las visitas, querida. La señora Pritchard suele retirarse temprano. Sí, bueno, respondió la señora Lacey con voz tensa. Se desmayó después del té. Me quedé más tiempo del previsto. Su mirada se dirigió brevemente hacia la oscura extensión del jardín de Halcombe. ¿Ocurre algo? Arthur vaciló, algo que Miss Marple notó de inmediato. Se debatía entre la discreción oficial y la natural expectativa del pueblo de saberlo todo. Intervino con delicadeza, con la voz suave de una mujer que rara vez hablaba sin un propósito. Se produjo un altercado en el jardín de los Halcombe. Aún no se sabe nada con certeza, pero la señora Weatherby estaba bastante alarmada. La postura de la señora Lacey cambió sutilmente, no por miedo, sino por cautela. Qué extraño. Esa casa siempre me ha dado escalofríos. Evito pasar por delante siempre que puedo. Un instinto sabio, dijo la señorita Marple, observándola atentamente. La gente suele revelar la verdad al defender su miedo. Arthur recuperó la compostura. Si ve a alguien por aquí esta noche, señora Lacey, a quien sea, podría ser de ayuda. La señora Lacey pareció reflexionar, elevando la mirada hacia el cielo tenue y sin estrellas. Vi a un hombre antes, cerca del buzón, alto, con sombrero, pero no lo reconocí. Podría haber sido un viajero. Miss Marple prestó atención a los detalles del sombrero. Tales cosas no solían situarse a menos que fueran significativas. Y los viajeros rara vez se detenían cerca de caminos sin iluminación, sin motivo alguno. Gracias, dijo Arthur, aunque la incertidumbre persistía en su tono. La señora Lacey inclinó la cabeza cortésmente. Espero que todo esté bien. Buenas noches. Siguió caminando por el sendero con pasos rápidos y firmes, su figura fundiéndose con la oscuridad como tinta en el agua. Arthur exhaló. Parecía nerviosa. ¿No le parece, señorita Marple? A su manera, sí, respondió la señorita Marple. La gente suele ser así cuando la noche trae consigo preguntas, y algunos llevan su nerviosismo como un perfume que oculta más de lo que revela. La miró con una mezcla de asombro y preocupación. ¿Deberíamos ir ahora a la propiedad de Halcombe? No dentro, dijo. Pero podemos observar desde el sendero. Los jardines hablan con más claridad cuando se les deja tranquilos. Recorrieron la corta distancia hasta que el seto crecido de la propiedad de los Halcombe se alzó a su izquierda, oscuro y enmarañado. La puerta estaba entreabierta, tal como Arthur la había descrito, y su viejo pomo de hierro brillaba tenuemente. Les llegó un olor a tierra, hojas húmedas y algo más penetrante debajo, como vegetación triturada mezclada con metal. Arthur alzó la linterna más alto. Fue allí donde la señora Weatherby dijo haber visto la luz. Miss Marple entrecerró los ojos mientras examinaba el suelo. La hierba estaba removida, apiñada en dirección al rosal, aunque las sombras la engullía antes de poder trazar el camino completo. Un único pétalo pálido yacía cerca de la puerta, demasiado limpio, demasiado fresco, fuera de lugar entre la vegetación silvestre. Se inclinó lentamente, examinándose sin tocarla. «Las rosas no caen solas», murmuró, a menos que se las animara. Arthur pareció perplejo, pero antes de que pudiera preguntar, un suave crujido surgió desde lo más profundo del jardín, débil, vacilante, inconfundiblemente humano. La señorita Marple alzó la mirada. Su expresión se tornó pensativa, no temerosa. Algo o alguien seguía dentro.
Arthur alzó instintivamente la linterna hacia el origen del leve crujido. Su luz temblorosa rozó los setos enmarañados en arcos inciertos. El silencio que siguió fue más denso que el propio sonido, como si el jardín contuviera la respiración en respuesta. Los ojos de Miss Marple se entrecierran con una concentración silenciosa, de esas que se adquieren tras décadas, observando detalles que otros descartan como mera coincidencia o imaginación. «Quédate junto a la puerta», Arthur murmuró ella. «Si hay alguien dentro, quizás se anime a salir si cree que el camino está libre». Arthur tragó saliva. «¿Debo gritar?» Miss Marple negó suavemente con la cabeza. «No. La noche solo fomenta la honestidad sin provocación». Un instante después, otro sonido llegó hasta ellos, un leve movimiento de peso sobre la tierra húmeda, seguido del crujido seco de una ramita. No era apresurado ni sigiloso, simplemente cauteloso. El resplandor de la linterna rozó el tenue contorno del rosal, pero lo que se movía permanecía oculto tras el denso follaje. Arthur apretó con más fuerza la linterna. «Podría ser la persona que dejó la tela», susurró. «O alguien que se topó con algo que desearía no haber descubierto», respondió la señorita Marple. La gente suele comportarse de forma extraña cuando se enfrenta a verdades con las que no están acostumbradas. La brisa cambió de dirección, trayendo consigo el aroma de hierbas recién cortadas, quizá lavanda o menta, mezclado con un toque metálico. Miss Marple percibió la ironía simbólica. El fragante aroma del jardín enmascaraba algo desagradable, del mismo modo que los rostros amables de los aldeanos a menudo ocultan la culpa o el miedo. Un repentino crujido, seguido de un leve gruñido, rompió el silencio. Arthur entra instintivamente por la verja, pero la mano de Miss Marple encontró su manga con sorprendente firmeza. Todavía no dijo en voz baja: «Escucha». Otro gruñido, esta vez más suave, como si alguien se preparara para lo que venía. Y entonces una figura emergió de las sombras más profundas. La luz de la linterna lo iluminó por completo el señor Penrose, el organista de la iglesia, con su cabello, generalmente impecable, ahora revuelto y la chaqueta manchada de tierra. Sus ojos se abrieron de par en par al verlos. «Dios mío», exclamó sin aliento. «No esperaba a nadie aquí». Arthur se enderezó. «Señor Penrose, ¿qué demonios hace usted en el jardín de Halcombe a estas horas?» Penrose echó un vistazo hacia atrás, con el rostro crispado por una tensión que no encajaba con su reputación de persona afable. «Creí ver un zorro diciendo demasiado rápido. Crucé el callejón después del ensayo del coro y noté movimiento. Solo quería ahuyentarlo, ya sabes cómo se meten en los contenedores de basura». Miss Marple lo observó con atención. Sus zapatos estaban cubiertos de barro fresco, no la ligera suciedad de jardín propia de quien persigue a un zorro, sino la tierra más profunda de quien ha estado más adentro, quizá cerca del rosal donde yacía la tela. Le temblaron ligeramente los dedos al rozarlos contra su abrigo. «Un zorro», repitió Miss Marple en voz baja. «Una criatura curiosa para seguir hasta un jardín descuidado». Penrose esbozó una sonrisa forzada, de esas que parecen inofensivas. «Bueno, quizá exageré. Ha sido una noche larga». Arthur frunció el ceño. «Sabes que esta propiedad lleva meses vacía. ¿Por qué no llamas a la gente en lugar de entrar solo?» «Oh, no quería molestar a nadie», respondió Penrose con voz débil. «Además, pensé que lo había imaginado. La luz y todo eso». Arthur dio un paso al frente. «¿Qué luz?» Penrose dudó un instante más de lo debido. «Creí ver un destello. Debió de ser la luz de la luna iluminando algo. Mis ojos ya no son los mismos». La expresión de la señorita Marple se suavizó amablemente, aunque su mente se agudizó aún más. Un hombre que miente para parecer inofensivo a menudo teme no parecer lo suficientemente inofensivo.
Señor Penrose, dijo ella con dulzura, ¿quizás se le cayó algo mientras buscaba a su zorro? Parpadeó rápidamente. ¿Se te cayó algo? No, no, nada de eso. Solo estaba de paso, pero su mano se movió instintivamente hacia el bolsillo, como si comprobara su contenido. Una señal tan clara como un pétalo de rosa cayendo donde no debería haber ninguna rosa. Antes de que la señorita Marple pudiera volver a hablar, un grito surgió al final del camino. Seguido de pasos apresurados, alguien llamaba a Arthur con inconfundible urgencia. El inspector Chrysler había llegado antes de lo previsto. Penrose se estremeció al oír el sonido. La señorita Marple lo vio. Arthur también. Y en ese sobresalto residía el primer miedo verdadero de la noche. La voz del inspector Chrysler se hizo más clara a medida que se acercaba, y su paso firme rompió el silencio del callejón. El señor Penrose permaneció rígido, la tensión en sus hombros, delatando la máscara de cortesía que se esforzaba por mantener. Arthur se acercó instintivamente, no como una amenaza, sino como una sutil defensa contra la huida. La señorita Marple observó el leve cambio, notando en silencio que el miedo se revela con mayor precisión en la postura. Chrysler apareció en la puerta instantes después, con el abrigo desabrochado y una expresión de irritación por haber sido llamado tan tarde. Su mirada se posó primero en la señorita Marple, luego en Arthur y finalmente en Penrose, cuya ropa manchada de suciedad hablaba más que cualquier saludo. «Barnes», dijo Chrysler, entrecerrando los ojos, «no mencionaste que teníamos visita». Penrose esbozó una débil sonrisa. «Inspector, buenas noches». Yo simplemente Chrysler levantó la mano. «Ya llegaremos a eso». Se volvió hacia Arthur. «Muéstrame dónde encontraste la tela». Arthur asintió y entró en el jardín, levantando la linterna. Chrysler lo siguió, y Miss Marple los acompañó con pasos deliberados para no molestar más de lo necesario. Penrose permaneció junto a la puerta, indeciso entre quedarse y huir, pero la mirada penetrante del inspector lo mantuvo inmóvil. La luz de la linterna reveló el trozo de tela oscura, desgarrado cerca del rosal, aferrado a una espina como si lo hubieran dejado allí a toda prisa. Chrysler se agachó para examinarlo, apretando la mandíbula. «Recién cortado», murmuró, «y no de material impermeable. Esto no llevaba mucho tiempo aquí». Penrose tragó saliva ruidosamente. «Los zorros pueden arrastrar todo tipo de cosas, inspector». Chrysler ni siquiera se molestó en darse la vuelta. «¿Le parece esto un comportamiento propio de un zorro, señor Penrose?» El silencio se prolongó, cargado del denso olor a tierra removida. La mirada de Miss Marple se elevó hacia las enmarañadas ramas de rosas, cuyas espinas brillaban como signos de puntuación en la historia que se desarrollaba bajo ellas. Un pétalo solitario se aferraba obstinadamente a una espina, pálido y luminoso a la luz de la linterna. Apariencia y verdad, pensó, rara vez brotan de la misma raíz. «Además de la tela», dijo Chrysler finalmente, enderezándose, «hay un parche de tierra aplanada. Posiblemente hubo una pelea. Alguien se cayó o lo empujaron». Arthur alzó la linterna. «¿Deberíamos registrar el resto del jardín, señor?» «Lo haremos», respondió Chrysler. «Pero antes, el señor Penrose y yo necesitamos hablar». Penrose se puso rígido de nuevo. «Inspector, le aseguro que no tenía ningún motivo». El tono de Chrysler se volvió aún más frío. «Estás cubriendo medio jardín y apareciste justo desde la dirección de la perturbación. Eso nos da varias razones». Miss Marple se acercó, su voz suave pero con una claridad que disipó la tensión. «Inspector, el señor Penrose mencionó haber visto una luz antes. Quizá creyó que alguien estaba entrando sin permiso y vino a investigar». Chrysler arqueó una ceja. «¿En serio?» No lo había mencionado por iniciativa propia. Penrose se removió, incómodo.
No estaba seguro. Podría haber sido luz de luna. Excepto que dijo suavemente la señorita Marple, «Esta noche no hay luna». La mirada del inspector se aguantó y Penrose palideció visiblemente. Miss Marple le dirigió una breve mirada, casi compasiva. El miedo suele hacer que la gente recuerde mal las cosas, sobre todo cuando quiere parecer sensata. Chrysler se cruzó de brazos. «Señor Penrose, permanecerá aquí hasta que determine qué papel ha desempeñado. Barnes, delimita la zona. Haré que la comisaría envíe antorchas». Penrose abrió la boca para protestar, pero un sonido lejano interrumpió el suave y claro golpe sordo de algo que caía más adentro de la finca. No cerca del jardín, sino más atrás, hacia el cobertizo de jardinería abandonado hacía años. Arthur miró a Chrysler. Chrysler miró a la señorita Marple, y la expresión serena de la señorita Marple cambió solo ligeramente, como si una pieza del rompecabezas de la noche se hubiera movido por sí sola. El inspector Chrysler se giró bruscamente hacia la dirección del lejano golpe sordo, cuyo sonido aún resonaba débilmente en el aire fresco de la noche. Arthur apretó con fuerza la linterna, cuyo resplandor temblaba sobre el sendero cubierto de maleza que conducía al viejo cobertizo de jardinería. La mirada de la señorita Marple siguió la misma dirección, y su expresión se sumió en una quietud pensativa, de esas que a menudo precedían a sus observaciones más perspicaces. Chrysler bajó la voz. «Barnes, quédese con Penrose. Señorita Marple, si fuera tan amable, vigilarlo». La observación fue formulada con cortesía, pero incluso Penrose la interpretó como una petición envuelta en deferencia, confiando en que la presencia de la señorita Marple le brindaría la estabilidad que la autoridad de Arthur no podía ofrecer. Chrysler se adentra en la finca, sus botas crujiendo sobre las ramas caídas y la tierra húmeda. Miss Marple permaneció cerca de la puerta, observando cómo la linterna del inspector se movía lentamente en la oscuridad hasta convertirse en un punto distante. Penrose se movía inquieto, cada vez más agitado bajo la atenta mirada de Arthur. «Debió de ser un animal», murmuró Penrose, con una voz débil por la insistencia que no terminaba de creer. «Estos viejos cobertizos están llenos de basura. Las cosas se derrumban». «A veces», responde Miss Marple en voz baja, «y a veces se caen cuando alguien las molesta». Penrose se estremeció ante la insinuación, sutil pero inconfundible. Se frotó las manos temblorosas y volvió a mirar hacia el cobertizo, una mirada demasiado rápida para alguien simplemente asustado por la sospecha. Arthur lo notó y frunció el ceño. «¿Qué te trajo tan adentro?», preguntó Arthur de repente. «La tela estaba cerca del cenador, pero viniste por el sendero trasero». Penrose parpadeó rápidamente. «Ya te dije que pensé que era un zorro». «Los zorros no usan el camino trasero», dijo Arthur en voz baja. Miss Marple observó el intercambio con una calma discreta. Penrose se desmoronaba poco a poco, de forma reveladora, una negación demasiado precipitada, una mirada indiscreta, un temblor en la voz. Sin embargo, la culpa era una flor compleja, que a menudo brotaba de un terreno muy distinto al del crimen. Desde algún lugar más adentro de la propiedad, la voz de Chrysler resonó, aguda y cortante. «Barnes, trae la linterna». Arthur miró a la señorita Marple. Ella asintió una vez. «Vete», dijo. «Yo me quedaré con el señor Penrose». Arthur vaciló un instante. Luego le entregó la linterna antes de apresurarse por el sendero, con su haz de luz oscilando mientras desaparecía tras el rastro que Gray le había dejado. Miss Marple sostenía la linterna baja, dejando que las sombras se acentuaron. Penrose parecía más pequeño en la penumbra, atrapado entre el miedo a quedarse solo y el miedo a lo que pudieran descubrir. Tragó saliva con dificultad. «Señorita Marple, ¿cree que ha ocurrido algo terrible?».
Su mirada se posó en las rosas enmarañadas, cuyas espinas aún brillaban tenuemente, como fragmentos de una verdad oculta. Las cosas terribles rara vez llegan ya formadas, dijo con dulzura. Primero aparecen como pequeñas inconsistencias, una luz donde no debería haberla, un trozo de tela rasgado, el comentario asustado de un vecino. La gente las pasa por alto hasta que se da cuenta de lo bien que encajan esas inconsistencias. Penrose contuvo el aliento. ¿Estás sugiriendo? Sugiero interrumpir suavemente que la honestidad es mucho más fácil de manejar cuando los eventos aún son pequeños. Antes de que pudiera responder, el grito de Arthur llegó urgentemente hasta ellos. Miss Marple alzó la linterna, su rostro tenso por una silenciosa gravedad. Penrose retrocedió involuntariamente un paso. La silueta de Chrysler apareció, imponente contra el oscuro seto, su voz ahora más áspera. «Señorita Marple, traiga la luz. Enseguida». Miss Marple avanzó con paso tranquilo, con una linterna que se balanceaba suavemente a su lado, proyectando largas y tenues sombras sobre el sendero. Penrose permaneció inmóvil cerca de la puerta, mirándola fijamente como si temiera lo que la luz pudiera revelar. El jardín pareció contraerse a su alrededor, su silencio nocturno pegándose hacia adentro, como preparándose para la verdad que Chrysler acababa de descubrir. Y cuando la señorita Marple llegó hasta el inspector, la pálida expresión de Arthur le indicó que lo que les deparaba el futuro cambiaría el pueblo al amanecer. La expresión pálida de Arthur permaneció fija en el suelo cerca del cobertizo, y la luz de su linterna proyectaba un halo inquietante sobre la tierra irregular. El inspector Chrysler estaba a su lado, con la mandíbula tensa y las botas firmemente plantadas, como si se preparara para lo que yacía parcialmente oculto bajo la madera derribada. Miss Marple se acercó, y su calma disipó la tensión incluso antes de que el resplandor de la linterna alcanzara su objetivo. El cuerpo de un hombre yacía medio cubierto por tablas astilladas y enredaderas. Su abrigo de lana oscura y gruesa estaba rasgado en la manga, donde la tela se había enganchado en la madera áspera. Su rostro, ligeramente girado hacia ellos, les resultaba desconocido, pero reflejaba la inconfundible quietud de la muerte. Chrysler exhaló con fuerza, más frustrado que conmocionado. «No es de aquí», murmuró. «No pertenece al pueblo». Arthur tragó saliva. ¿Pero qué hacía él allí? Miss Marple se inclinó un poco para observar mejor, con cuidado de no alterar la frágil disposición de los escombros. Su mirada se posó primero en las manos del hombre, una apretada, la otra relajada, luego en la tenue mancha de tierra de su cuello y, finalmente, en el brillo de pétalos blancos aplastados cerca de su bota. Un pétalo de rosa perdido del senador, traído hasta allí en la lucha o la huida. «Atravesó el jardín», murmuró ella. «La tierra de su abrigo es la misma que la de cerca de la pérgola». Y esto tocó suavemente el borde del pétalo. Ninguna rosa crece cerca del cobertizo. Chrysler frunció el ceño. Eso significa que se movió después del forcejeo, o que alguien lo movió. Arthur miró hacia la casa. ¿Podría estar relacionado con la luz que vio la señora Weatherby? Chrysler negó con la cabeza. Todavía no podemos descartar nada. Miss Marple volvió a observar los rasgos del hombre. Su cabello estaba bien cortado y su ropa, aunque desaliñada, de buena calidad. Un aire de respetabilidad, o al menos la apariencia de ella, lo envolvía como si fuera alguien acostumbrado a que le creyeran, alguien que se valía de la corrección como protección. El tema resonaba silenciosamente en los jardines de su mente, revelando verdades que las finas maneras ocultaban. Chrysler hizo un gesto a Arthur para que se apartara y se agachó junto al cuerpo. «Registren sus bolsillos», dijo. «Necesitamos un nombre». Arthur dudó apenas un instante antes de obedecer.
Con cuidado, metió la mano en el abrigo del hombre y sacó una cartera de cuero y un pequeño papel doblado que había dentro. La cartera contenía solo unos pocos billetes sin ninguna identificación, algo extraño en un desconocido. El papel doblado, sin embargo, tenía una sola frase escrita con letra apresurada. Arthur se lo entregó a Chrysler, quien lo leyó con una leve maldición. Encuéntrame donde nadie busca belleza por la noche. Los ojos de la señorita Marple se aguzaron. Esa descripción del jardín de Halcombe es bastante precisa. Chrysler se puso de pie, con el papel temblando levemente entre los dedos. Alguien lo había atraído hasta allí. O bien, añadió Miss Marple con suavidad, alguien le advirtió. Es difícil distinguir el motivo del mensaje hasta que se sabe quién lo escribió. Chrysler la miró con una expresión no hostil, sino cautelosa ante la facilidad con que ella revelaba posibilidades que él aún no había mencionado. Barnes, trae a Penrose. Quiero su relato de nuevo, con todos los detalles. Arthur asintió y se apresuró hacia el sendero. Miss Marple permaneció cerca del cobertizo, ordenando sus pensamientos en silencio. La manga del abrigo del difunto desgarrada por la espina. La nota con su fraseo poético. La señora Lacey vagaba por los senderos de noche. Penrose temblando entre las sombras. Y en algún punto entre esos recuerdos se cernía el tenue resplandor que había visto en el jardín florecer de noche, de una forma que ningún jardín debería. Chrysler se rió. Señorita Marple, supongo que me dirá que ya se ha formado alguna impresión. Sonrió levemente. Solo que los lugares problemáticos atraen a personas problemáticas, inspector. Y el jardín de Halcombe ha estado descuidado el tiempo suficiente para reunir a ambas, gruñó. ¿Y el hombre? ¿Alguna idea de quién podría haber sido? Miss Marple miró hacia la oscura maraña de setos, donde el aire se sentía más pesado, como si guardara un secreto que ya no podía contener. Creo, dijo en voz baja, que alguien que conocía este jardín mucho mejor que él lo estaba esperando. La pregunta del inspector Chrysler quedó suspendida en el aire, su peso aún resonando sobre el cobertizo de jardinería mientras Arthur regresaba por el sendero con Penrose, a regañadientes a su lado. Los ojos del organista se abrieron de par en par al ver la figura inerte, y la poca compostura a la que se había aferrado se desvaneció como la niebla al amanecer. Miss Marple lo observó con atención, notando no la conmoción en sí, sino su naturaleza, una agudeza repentina, sí, pero también un destello de algo más complejo, rápidamente reprimido. Chrysler cerró la cartera de golpe. Señor Penrose, dijo secamente, me gustaría saber exactamente qué le trajo a este jardín esta noche. Penrose se retorció las manos. Inspector, ya se lo dije. Pensé que era un animal. Chrysler se hizo a un lado para que el cuerpo quedara completamente a la vista. ¿Pretendes que me crea que te topaste con esto por casualidad y no dijiste nada? Penrose contuvo el aliento. No lo vi, lo juro. Solo caminé por ese sendero porque no quería que me vieran en la carretera. Arthur frunció el ceño. ¿Por qué no? Penrose vaciló, un segundo de más. No quería alarmar a nadie, no quería preguntas. La voz de Chrysler se endureció. Quienes evitan las preguntas por la noche suelen merecerlas por la mañana. Miss Marple se acercó, con voz suave pero precisa. Señor Penrose, quizás sería más fácil si nos dijera con quién esperaba reunirse esta noche. Penrose negó con la cabeza vehementemente. Nadie. Vine solo, de verdad. Pero la señorita Marple observó sus ojos, que volvieron a posarse en el abrigo del desconocido muerto. Una pequeña traición, sutil pero inconfundible. La paciencia de Chrysler se agotó. Nota. La frase, arrancada del papel doblado, estaba dirigida a alguien que conocía el lugar. Encuéntrame donde nadie busca la belleza por la noche.
No es una frase que elegiría un recién llegado. Penrose abrió la boca y la volvió a cerrar. Le temblaban las manos. Inspector, por favor, puedo explicarlo, pero no aquí con usted. Su mirada se dirigió al cuerpo y luego se desvió presa del pánico. Chrysler dio un paso al frente. Lo explicaré aquí o en la comisaría. Tú decides. El hombre se encogió visiblemente, secándose el sudor de la frente a pesar del aire fresco. De acuerdo. De acuerdo. He estado reuniéndome con alguien por las noches. Nada inapropiado, insistió rápidamente. Solo conversaciones privadas sobre el fondo del coro. Aportaciones personales. Algunos miembros prefieren que los demás no lo sepan. Chrysler arqueó una ceja. Y tenéis estas conversaciones en un jardín abandonado. Penrose tragó saliva. Reinaba el silencio. Un silencio absoluto. La voz de la señorita Marple se suavizó, aunque su mirada se agudizó. ¿Y con quién tenías previsto reunirse esta noche? No iba a reunirme con nadie, repitió, demasiado alto. Solo vine a despejarme. Vi una luz antes, sí, pero pensé que eran niños jugando. Jamás me imaginé esto. Miss Marple observó la contradicción en silencio, un hombre que decía desear soledad, pero temía ser visto que afirmaba no esperar a nadie, pero reaccionó ante el cadáver con un gesto dolorosamente cercano al reconocimiento. Las apariencias rara vez coincidían con la verdad que la gente deseaba proyectar. Antes de que Chrysler pudiera insistir, una nueva voz surgió a sus espaldas, quebradiza y sin aliento. «Inspector Chrysler, ¿es usted?» Vi faroles desde el camino. La señora Lacey apareció al borde del sendero, con las manos entrelazadas en un gesto de evidente angustia. Su llegada pareció demasiado repentina para ser una coincidencia y demasiado refinada para ser inocente. Su mirada se posó en el cuerpo y jadeó, retrocediendo un paso tambaleándose. «¡Oh, cielos!», susurró. «¿Es alguien del pueblo?» Chrysler respondió secamente. «No». «¿Lo conoces?», negó con la cabeza con una precisión casi ensayada, pero la señorita Marple notó la leve tensión alrededor de sus labios. Una mujer que elegía sus expresiones con el mismo cuidado que su vestuario. «Oí ruidos antes», dijo la señora Lacey, volviéndose hacia Penrose con una mirada rápida. «Pensé que era usted, señor Penrose. Siempre anda merodeando por ahí después del anochecer». Penrose se irritó, atrapada entre la indignación y el miedo. «No siempre estoy así». Miss Marple observó el intercambio y la tensión entre ellos reveló un hilo conductor que no había considerado previamente, no uno de afecto, sino de evasión, como si cada uno deseara que el otro estuviera en otro lugar. Chrysler se acercó un paso más a la señora Lacey. «¿Por qué has vuelto aquí exactamente? Ya diste una explicación antes». Los ojos de la señora Lacey brillaron. Me puse nervioso, oí más ruidos. Pensé que alguien podría necesitar ayuda. Miss Marple examinó sus manos, firmes e inquebrantables. No eran las manos de una mujer temerosa del peligro, sino de ser descubierta. La linterna parpadeó, y la llama se inclinó con una repentina corriente de aire proveniente de las vigas rotas del cobertizo. Miss Marple miró hacia el interior oscuro, y su expresión cambió con la más silenciosa y delicada comprensión. Algo faltaba dentro del cobertizo o había sido robado. La luz de la linterna se estabilizó cuando Miss Marple se acercó al cobertizo, recorriendo con la mirada el interior en penumbra. Chrysler siguió su mirada, pero fue Arthur quien alzó la linterna lo suficiente para iluminar la estantería vacía del fondo. Las manchas de polvo revelaron lo que Miss Marple ya había notado: un objeto había estado allí recientemente, el tiempo suficiente para dejar un rectángulo limpio entre la suciedad. Chrysler frunció el ceño. ¿Qué había allí? Miss Marple no respondió directamente.
En cambio, observó los estantes restantes, notando su desorden, macetas de barro rotas, herramientas oxidadas, un rollo de cuerda. Solo la forma ausente tenía importancia, sus bordes demasiado perfectos como para arriesgarse a alterarlos. La señora Lacey y Penrose permanecieron fuera de la puerta, observando con distintos grados de incomodidad. Arthur se inclinó hacia él. «Parece una caja, señor». «¿O un estuche?», Chrysler gruñó. «Penrose, entra. Dime si has notado que falta algo». Penrose retrocedió. «Inspector, nunca antes había puesto un pie aquí». Chrysler lo ignoró y se dirigió a la señora Lacey. «¿Y tú?», se irguió. «Desde luego que no he estado buscando en cobertizos abandonados, inspector». Miss Marple giró hacia ella con una suave inclinación de cabeza, casi compasiva. «Parecía usted bastante familiarizada con los terrenos antes. Caminar sola después del anochecer es bastante inusual, a menos que uno los conozca bien». La señora Lacey se puso a la defensiva. «Simplemente elegí una ruta más tranquila, señorita Marple». «Por supuesto, querida», respondió la señorita Marple con voz suave. «Pero es raro que la gente tenga miedo a menos que lleve algo que no esté preparada para explicar». Los ojos de Penrose se movieron rápidamente de la señorita Marple a la señora Lacey, con un destello nervioso de culpa o anticipación. Algo en su postura se tensó, como si temiera lo que ella pudiera decir a continuación. Chrysler volvió a fijar la vista en el estante vacío. Fuera lo que fuese, alguien se lo llevó esta noche, y nuestro visitante señaló a los muertos. «Suegra, han venido a recuperarlo». Arthur frunció el ceño. ¿Pero qué podría merecer la pena quedar con alguien en un sitio como este de noche? Miss Marple volvió a examinar el pétalo de rosa aplastado cerca de la bota del desconocido. Las rosas blancas simbolizan la inocencia, o más precisamente, el deseo de aparentar. La familia Halcombe dijo con suavidad no. Era conocida por guardar objetos de valor, pero sí guardaban secretos. Secretos antiguos. Y los secretos tienden a volverse más dolorosos cuando se ignoran. Chrysler se enderezó. «Barnes, vuelve a entrar en la casa. Revisa todas las habitaciones. Fíjate si algo más parece estar fuera de lugar». Arthur asintió y desapareció hacia el sendero cubierto de maleza. Penrose se movió. «Inspector, debo objetar que me detengan aquí. No he hecho nada malo». Chrysler lo miró con frialdad. «Ya has mentido 2 veces esta noche. Con eso basta para que te quedes donde estás». Miss Marple observó la conversación con silenciosa reflexión. La ansiedad de Penrose había aumentado demasiado rápido al oír mencionar el objeto desaparecido, pero carecía de la serenidad de quien orquesta los acontecimientos. Quienes se dejan llevar por el miedo rara vez planean bien. Quienes se guían por un propósito ocultan el miedo tras una calma estudiada, como la señora Lacey, cuya máscara no se había resquebrajado a pesar del cadáver a sus pies. La señora Lacey juntó las manos. «Inspector, si un hombre ha muerto aquí, sin duda debería marcharme. No estoy acostumbrada a estas escenas». «¿Miedosa o ansiosa, señora Lacey?», preguntó Chrysler secamente. Se sonrojó al oír eso. «¿Cómo dice?». La mirada de la señorita Marple se suavizó. «Inspector, tal vez la señora Lacey debería quedarse. El miedo a veces se manifiesta con mayor claridad cuando se le da tiempo para respirar». Los labios de la señora Lacey se tensaron, aunque no dijo nada más. Un crujido provino del sendero y Arthur regresó más rápido de lo esperado. Su linterna se balanceaba bruscamente al acercarse y su voz temblaba con un tono de confusión. «Inspector, algo anda mal. La puerta trasera de la casa está abierta, completamente abierta, y juro que la cerré antes». Chrysler se puso rígido. ¿Se había movido algo? «No sabría decirte», dijo Arthur. «Pero hay barro en el suelo». «Barro fresco. Alguien ha estado dentro».
La señora Lacey se llevó la mano a la boca en un gesto un tanto exagerado. Penrose retrocedió un paso nervioso. Miss Marple percibió el cambio en el aire, sutil, eléctrico, como si el propio jardín se preparara para otra revelación. Alguien había regresado sobre sus pasos. Alguien que conocía la casa. Alguien que se había movido por el jardín sin ser visto hasta ahora. El anuncio de Arthur, pronunciado con voz entrecortada, resonó en el aire fresco de la noche y sus implicaciones se extendieron entre el pequeño grupo como una ráfaga repentina y gélida. El inspector Chrysler fue el primero en moverse, apartando a Penrose y a la señora Lacey con una urgencia brusca que no admitía objeciones. La señorita Marple lo siguió a paso lento, linterna en mano, con una expresión serena pero aguda, como si las piezas del rompecabezas de la noche comenzaran a encajar en su lugar. El sendero hacia la puerta trasera serpenteaba entre los arbustos y ortigas que bordeaban la propiedad de los Halcombe. Las botas de Chrysler crujían sobre las ramas a cada paso, mientras Arthur lo seguía de cerca, dispuesto a explicarse, pero sin saber cuánto más había visto realmente. La linterna de Miss Marple brillaba suavemente al fondo, iluminando la tierra removida por donde alguien había pasado hacía apenas unos minutos. Llegaron a la puerta trasera, un marco de madera desvencijado que colgaba torcido de sus bisagras. Estaba completamente abierta, y la tenue luz de la linterna de Arthur revelaba una mancha de barro en el umbral, aún lo suficientemente húmeda como para brillar. Chrysler se agachó de inmediato, inspeccionando las huellas. «Un par», murmuró. «Pasos firmes». Sin titubear, Arthur tragó saliva. «No estaba así cuando revisé la casa antes. Estoy seguro». Miss Marple entró, su mirada recorriendo las tablas del suelo desgastadas y el tenue rastro de polvo levantado. «Alguien sabía exactamente a dónde iba», dijo con suavidad. Se movían con determinación, no con pánico. La señora Lacey, de pie justo afuera de la puerta, se abrazó con más fuerza a su abrigo. ¿Por qué alguien entraría en esa casa espantosa? Apenas es habitable. Los ojos de la señorita Marple se posaron en ella con delicada precisión. La gente suele entrar en lugares que les desagradan, señora Lacey, cuando creen que allí se esconde algo importante. Chrysler se enderezó e hizo una seña a Arthur. «Quédate aquí. Nadie más entra». Luego, mirando a la señorita Marple, añadió, «Excepto tú, si insistes». Inclinó la cabeza cortésmente y se adentra aún más en el interior tenuemente iluminado. La cocina presentaba estantes vacíos e intactos, azulejos agrietados y vajilla olvidada cubierta de polvo. Pero el pasillo contiguo mostraba sutiles señales de movimiento reciente. Una telaraña desplazada, huellas en la esquina, una leve marca en la pared donde alguien había pasado apresuradamente. Chrysler los condujo hacia la sala. El aire se tornó más frío allí, como si la casa misma contuviera la respiración. La linterna de Arthur reveló una silla volcada y una leve hendidura en la alfombra de la chimenea, la impresión de algo rectangular que había descansado allí recientemente antes de ser retirado. Miss Marple se acercó lentamente. «El objeto que faltaba en el cobertizo», murmuró. «Lo trajeron aquí». Chrysler frunció el ceño. «¿Pero por qué sacarlo del cobertizo para luego dejarlo en casa?» «No se fue», corrigió suavemente la señorita Marple. «Solo se detuvo. Quienquiera que lo haya traído aquí fue interrumpido». Una sombra se proyectó sobre la linterna de Arthur, mientras giraba hacia la escalera. «Señor, ¿deberíamos mirar arriba?» Chrysler vaciló un instante, mostrando una rara duda, y luego asintió. «Quédate detrás de mí». Los escalones de madera crujieron bajo su peso y cada quejido de la casa sonó como una advertencia. Miss Marple subió la última y su presencia firme tranquilizó los crecientes nervios de Arthur. En el rellano, Chrysler se detuvo.
Levantó una linterna e iluminó una puerta abierta al fondo del pasillo. El dormitorio principal. La puerta se balancea ligeramente, como si la hubieran empujado recientemente. Chrysler avanzó con la mandíbula apretada. Miss Marple observó cómo la luz de la linterna se filtraba por la puerta, iluminando el contorno de los cajones entreabiertos, el armario entreabierto y el polvo removido en la mesita de noche. El inspector maldijo en voz baja. Alguien ha estado rebuscando entre todas las cosas. Arthur señaló el suelo cerca de la cama. Señor. Chrysler bajó la linterna. Otro pétalo yacía sobre las tablas del suelo. Blanco, delicado y completamente fuera de lugar en una casa cerrada durante meses. Miss Marple se acercó. Un jardín no sigue a una persona dentro de casa, dijo con dulzura. A menos que lleve algo del jardín consigo. Chrysler se giró bruscamente. ¿Qué quieres decir? Quienquiera que haya venido aquí, respondió la señorita Marple con voz suave pero firme, manipuló algo del rosal. Algo mucho más significativo que un trozo de tela rasgada. Antes de que Chrysler pudiera responder, un ruido lejano resonó desde la dirección del cobertizo, un crujido largo y bajo, seguido del suave golpe de algo que se cerraba. Los ojos de Arthur se abrieron de par en par. «Inspector, dejamos la puerta del cobertizo abierta, ¿verdad?» La expresión de la señorita Marple se tornó de una serena gravedad. Alguien había regresado al jardín. El susurro alarmado de Arthur aún resonaba en la penumbra del dormitorio, mientras el inspector Chrysler se dirigía al rellano, balanceando bruscamente la linterna en la mano. Las tablas del suelo crujieron bajo sus pasos apresurados. Miss Marple lo siguió con una determinación más silenciosa. Su presencia serena era el único elemento de estabilidad en medio de la creciente tensión. El aire nocturno que se colaba por la puerta trasera abierta traía consigo un leve susurro proveniente del jardín, suave y deliberado, como si alguien se moviera con cautela. Chrysler llegó a la escalera y se detuvo, con los músculos tensos. Quienquiera que esté ahí fuera, murmuró. Aún no ha terminado. Arthur lo seguía de cerca, dividido entre la cautela y el deber. Miss Marple le puso una mano tranquilizadora en el brazo. Quienes regresan a un lugar que les infundió temor, rara vez lo hacen sin motivo, dijo con dulzura. O bien dejaron algo atrás, o esperan recuperar lo que escondieron. El inspector se dirigió hacia la puerta trasera con renovada urgencia. Al adentrarse en la noche, los haces de luz de la linterna rasgaron la oscuridad, revelando una vez más el jardín silencioso, rosas quietas, sombras profundas. La puerta del cobertizo ahora firmemente cerrada, a pesar de que nadie la había cerrado. Chrysler llegó primero. Empujó la puerta con fuerza, haciendo crujir las bisagras. A primera vista, el interior parecía intacto. Tablas rotas, macetas esparcidas, polvo arremolinándose a la luz de la linterna. Pero la mirada de Miss Marple se desvió hacia el rincón donde el objeto desaparecido debía haber estado apenas unas horas antes. Una nueva perturbación yacía allí, huellas frescas, más tenues que las anteriores, que rodeaban el estante vacío. Huellas que pertenecían a alguien que se movía con vacilación, no con prisa. La silueta de la señora Lacey apareció en la entrada y su respiración se aceleró, aunque intentó disimularlo con serenidad. «Inspector, esto ya ha llegado demasiado lejos. ¿Debemos permanecer en este lugar tan horrible?» Chrysler se giró bruscamente. «Nos seguiste». «Estaba preocupada», respondió rápidamente. «¿Una mujer sola?» «No estaba sola antes», dijo suavemente la señorita Marple. La señora Lacey se puso rígida y su compostura empezó a flaquear. Penrose llegó instantes después, casi tropezando con una piedra suelta. Miró alternativamente el cobertizo y a la señora Lacey con creciente temor. «Inspector, insisto una vez más en que le he contado todo.
Chrysler lo ignoró y alzó la linterna. Si alguien devolvió el objeto, significa que no está en la casa. Barnes revisó el suelo cerca del rosal. Arthur salió apresuradamente a la noche. Miss Marple se dirigió con cautela hacia la pared del fondo del cobertizo y sus ojos captaron el tenue contorno de una forma rectangular en el polvo. No era el objeto perdido, sino la sombra de donde algo había estado brevemente apoyado. Algo pesado. Tocó ligeramente el borde de la marca. «Alguien la trajo de vuelta», murmuró. «Solo por un instante». Chrysler frunció el ceño. «¿Para qué devolverlo?» «Porque temían que los descubrieran», respondió la señorita Marple. «Y esperaban que la confusión ocultara su implicación». Una llamada repentina de Arthur los interrumpió. «Inspector, he encontrado algo». Se apresuraron hacia él. Se arrodilló junto al rosal y una linterna iluminaba un trozo de tierra removida. Un pequeño broche metálico brillaba tenuemente, roto, desprendido de lo que alguna vez sujetó. Junto a él yacía una tira de tela blanca, a juego con las pálidas rosas esparcidas antes. Chrysler se agachó. Esto fue arrancado del objeto perdido. La señorita Marple asintió. Parece que nuestro visitante entró en pánico. Intentaron recuperarlo, pero algo se lo impidió. Penrose retrocedió como si la luz de la linterna lo quemara. La señora Lacey se cruzó de brazos, con la mirada fija en los setos, como si esperara que alguien apareciera. Entonces, Arthur notó algo más, unas tenues marcas de arrastre que se alejaban de la pérgola hacia una estrecha abertura en el seto. Chrysler se inclinó más cerca. Lo tomaron, lo prolongaron. La señorita Marple bajó su linterna y su expresión se volvió casi solemne. «Solo hay un camino», dijo en voz baja, «que lleva desde aquí al secreto». Chrysler se enderezó. «¿Dónde?» Miss Marple miró más allá de los setos, donde la noche se oscurecía y el sendero en desuso conducía hacia Willow Cottage. El inspector Chrysler miró fijamente la estrecha abertura en el seto. El sendero en desuso, que se extendía más allá, formaba un corredor sombrío que absorbía la luz de la linterna. Arthur se acercó, su aliento visible en el aire que se enfriaba. Miss Marple observó el sendero con una calma pensativa, mientras una leve brisa agitaba el borde de su chal. La señora Lacey permanecía rígida detrás de ellos, mientras Penrose oscilaba entre el temor y la huida. Chrysler exhaló. «Ese camino lleva directamente a Willow Cottage». «Sí», respondió Miss Marple con dulzura. «Y como usted sabe, los aldeanos rara vez lo utilizan. Pero quienes conozcan la propiedad de Halcombe sabrán que ofrece un pasadizo discreto». La voz de la señora Lacey tembló, aunque se esforzó por no demostrarlo. «Inspector, seguramente no creerá que nadie de mi casa». «Nadie mencionó su casa, señora Lacey», dijo la señorita Marple, en voz baja. «Solo la dirección». Penrose se movió detrás de ella. «Si alguien arrastró el objeto, ¿por qué llevarlo hacia una casa? ¿Por qué no esconderlo en el bosque?» Miss Marple cruzó las manos. «¿Por qué esconderse requiere tiempo? Volver a casa solo requiere familiaridad». Chrysler avanzó, abriéndose paso entre el sector. El sendero que se extendía más allá era estrecho y hundido, y sus bordes, antaño recortados, se habían vuelto ahora silvestres. Pétalos caídos salpican el camino, tenues fragmentos pálidos, desprendidos y arrastrados por un movimiento apresurado. Arthur lo siguió, escudriñando el suelo con su linterna. Penrose vaciló antes de adentrarse en el claro. La señora Lacey fue la última en quedarse, con pasos vacilantes, y la tensión en sus hombros delataba algo más que miedo a las zarzas. El sendero serpenteaba suavemente al descender hacia Willow Cottage, y el susurro lejano de las hojas acompañaba su andar. Miss Marple absorbía cada sonido, cada movimiento de la tierra, la posición de cada pétalo.
Algo había sido arrastrado. Sí, pero las marcas eran ligeras, como si la persona solo hubiera soportado el peso parcialmente. Chrysler frenó en seco en una curva cerrada. Mira, murmuró. Arthur acercó la linterna, dejando al descubierto un trozo desgarrado de la misma tela blanca. Estaba cubierto de barro fresco. Miss Marple asintió. El objeto debía de ser engorroso, dijo. No pesado, pero sí incómodo, algo que uno podría cargar si se lo proponía, pero más fácil de arrastrar cuando tenía miedo. ¿Asustada de qué?, susurró Penrose. No sé qué murmuró la señorita Marple. ¿A quién? Continuaron hasta que el sendero se ensanchó formando un claro justo detrás de la valla del jardín de Willow Cottage. Los listones inferiores de la valla estaban astillados recientemente, como si algo los hubiera empujado desde abajo. Chrysler se agachó. Paso forzado. Barnes, acerca la luz. Arthur se arrodilló a su lado. Las marcas de arrastre terminaban abruptamente en la abertura. Unas cuantas ramitas rotas yacían esparcidas y más allá de la cerca se veían huellas en la tierra húmeda, huellas más claras, cuidadosas, que entraban al jardín. Pero no se están vendiendo impresiones más pesadas. Chrysler se quedó de pie. Alguien lo trajo aquí, pero no lo metieron dentro. Miss Marple alzó su linterna, iluminando las ventanas oscuras de Willow Cottage. La casa lucía tranquila y respetable, con un jardín bien cuidado, ventanas con contraventanas y un aire de orden y cortesía. Las apariencias, pensó, suelen ser los disfraces más hermosos. La inspectora dijo amablemente, «Deberíamos mirar en el jardín». Chrysler asintió y pasó entre las rendijas rotas. Arthur lo siguió. Penrose permaneció cerca de la señorita Marple, como si la proximidad a su serena firmeza pudiera protegerlo de las revelaciones de la noche. Los estrechos senderos del jardín estaban bordeados de setos recortados y dalias de floración tardía. Pero bajo un enrejado cerca del muro del fondo yacía un trozo de tierra removida, oscura y recién labrada. Chrysler se acercó con cautela. Arthur inhaló profundamente. «Señor». Miss Marple dio un paso al frente. Un tenue brillo, medio enterrado en la tierra, revelaba una bisagra metálica idéntica al broche que Arthur había encontrado cerca del rosal. Tocó la tierra suavemente. Estaba fresca, pero recién removida. «Aquí había algo escondido», dijo. «Y lo volvieron a robar». «No hace mucho». La voz de la señora Lacey tembló. «Esto es absurdo. Yo no entierro cosas en mi jardín. Apenas he tenido tiempo de arreglarlo desde que me mudé». Penrose dejó escapar un suspiro tembloroso. «Inspector, quizá el hombre vino solo. Quizá usó el jardín como escondite». Miss Marple se volvió hacia él, con una mirada dulce pero firme. «Está usted intentando desesperadamente desviar la sospecha de su curso natural, señor Penrose». Él se desmoronó ante su tono. Chrysler se puso de pie. «Quien haya movido el objeto no ha ido muy lejos. Barnes, revisa el cobertizo». Arthur se apresuró hacia el pequeño cobertizo del jardín que estaba cerca de la cerca trasera. Abrió la puerta de golpe y se quedó sin aliento. «Inspector, por aquí». Chrysler corrió hacia él. Miss Marple lo siguió, con pasos ligeros y una expresión serena pero perspicaz. Dentro del cobertizo, sobre un banco de trabajo, yacía por fin el objeto perdido, un pequeño cofre de madera, con la tapa parcialmente rota y la superficie rayada. Sus lados estaban manchados de tierra. Un tenue aroma a pétalos de rosa secos lo impregnaba. Chrysler exhaló. Así que para esto había venido. Pero la señorita Marple se acercó, rozando con la punta de los dedos el aire sobre el pecho. «No he venido por ti», dijo con dulzura. «He venido a protegerte». Penrose parpadeó confundido. «¿Proteger?
¿Por qué alguien protegería algo en ese jardín espantoso? La mirada de la señora Lacey se dirigió rápidamente al pecho y luego se desvió. ¿Qué es? La señorita Marple juntó las manos antes de hablar. Algo valioso, sí, pero no en el sentido habitual. Algo que podría revelar una verdad que alguien deseaba desesperadamente mantener oculta. Chrysler abrió el cofre lentamente. Dentro había fajos de cartas antiguas atadas con cordel, un broche deslustrado y una fotografía descolorida de una joven de pie entre las rosas de Halcombe, con una sonrisa radiante y unos ojos inconfundiblemente familiares. La señora Lacey jadeó, tapándose la boca. Penrose retrocedió tambaleándose como si hubiera sido golpeado. Arthur frunció el ceño. ¿Pero quién es ella? La señorita Marple respondió en voz baja, y el resplandor de la linterna captó la delicada tristeza en sus ojos. Alguien cuyo recuerdo aún florece por la noche, incluso cuando quienes la amaban deseaban que sus propios secretos permanecieran ocultos. La fotografía descolorida yacía bajo la luz de la linterna, con los bordes curvados por el paso del tiempo. El rostro de la joven, radiante y serio, erguido con orgullo entre las rosas Halcombe, parecía observar la habitación con una silenciosa expectación. La respiración de la señora Lacey se hizo entrecortada y dio un paso atrás involuntariamente, perdiendo la compostura por primera vez esa noche. Penrose contempló la imagen con un escalofrío que no provenía de la sorpresa, sino del recuerdo. El inspector Chrysler miró a uno y a otro, desconcertado. ¿Y bien? ¿Quién de ustedes la conoce? Miss Marple no miró a ninguno de los sospechosos. Su mirada permaneció fija en la fotografía, su voz suave pero inconfundiblemente firme. Se llamaba Clara Halcombe, dijo, hija del difunto señor Halcombe, aunque ese hecho se ocultó durante la mayor parte de su vida. Una niña nacida de una indiscreción que la familia nunca quiso que se reconociera. La mano de la señora Lacey temblaba. Eso es una tontería. No hay ningún registro. No la habría respondido Miss Marple con dulzura. En aquellos tiempos, ese tipo de secretos se manejaban con discreción. Pero Clara vivió aquí varios veranos de joven. Muchos aldeanos recuerdan su presencia, aunque les hayan dicho que solo era una prima. Penrose tragó saliva. La recuerdo. Le gustaba mucho el jardín. Así era, dijo la señorita Marple. Y parece que confió sus cartas y pequeñas pertenencias a alguien que creía que las guardaría a salvo. Alguien relacionado con la parroquia, quizá alguien de su confianza. El rostro de Penrose palideció. Chrysler entrecerró los ojos. ¿La conocías bien, Penrose? Penrose negó rápidamente con la cabeza. No, difícilmente diría eso. La voz de la señorita Marple permaneció serena. Estaba comprometida contigo, ¿verdad? La negación de Penrose se le atascó en la garganta. Sus hombros se hundieron como si un viejo peso finalmente lo hubiera obligado a confesar. No era oficial, susurró. Su padre lo prohibió. Dijo que debía casarse con alguien de buena posición. Yo solo era organista y no tenía futuro. La señora Lacey lo miró atónita. La señorita Marple se volvió hacia ella. Usted también la conocía, señora Lacey, aunque la conocía por otro nombre. Los ojos de la señora Lacey destellaron una advertencia. Señorita Marple, debo insistir, su apellido de soltera era Claire Halcombe, y prosiguió Miss Marple con dulzura. Perdió la primera vez cuando abandonó el pueblo hace años. Regresó recientemente porque la herencia estaba en proceso de sucesión. Y esperaba que nadie la reconociera, sobre todo quienes conocían la verdad. Chrysler se quedó mirando. ¿Estás diciendo que eres su hija? La señora Lacey cerró los ojos. Un escalofrío la recorrió. Era mi madre, susurró. Nunca conocí a mi padre. Murió cuando yo tenía 6 años. La familia hizo los arreglos necesarios.
Me fueron pasando de mano en mano, me cambiaron el nombre, me enviaron al extranjero. Regresé para descubrir lo que dejó atrás. Arthur miró el cofre. Estas cartas. La señora Lacey asintió. No sabía que existían, hasta que recibí una nota anónima que decía que algo valioso estaba escondido en el viejo cobertizo del jardín. Me pareció oír que se le quebraba la voz. Pensé que podría ser algún rastro suyo. Un diario, algo que me dejó solo a mí. Los ojos de la señorita Marple se suavizaron. No eras la única que había recibido una nota así. Penrose se estremeció violentamente. Chrysler se giró bruscamente. ¿Tú también recibiste una nota? Dudó solo un instante antes de estallar. Sí, pero juro que no sabía que estaría allí. El hombre del jardín buscaba dinero. Intentó chantajearme a principios de semana, diciendo que tenía las cartas de Clara. Dijo que revelaría el compromiso, que me humillaría. Le dije que no tenía nada que ocultar, pero insistió. Miss Marple observó la tela rasgada cerca del cenador. Él los atrajo a ambos hasta aquí. Jugó con la esperanza y el miedo. Pero algo salió mal. Penrose asintió con tristeza. Vi una luz cerca de la glorieta. Oí voces. Entré en pánico. No tenía intención de huir. Simplemente no quería volver a enfrentarme a él. La expresión de Chrysler se endureció. ¿Y la señora Lacey? Se secó la mejilla. Llegué más tarde. Saqué las cartas del cobertizo. Solo quería leerlas en paz antes de que nadie más las tocara. Pero para entonces ya estaba muerto, lo juro. Chrysler exhaló, mezclando frustración y lástima. ¿Así que ninguno de ustedes lo mató? Miss Marple posó una mano suavemente sobre el pecho. Resbaló al forcejear bajo el cenador. Se rasgó el abrigo y cayó sobre las piedras. Fue un accidente. Pero los accidentes en la oscuridad pueden parecer crímenes cuando la culpa acecha. Chrysler la miró fijamente. ¿Estás segura? Miss Marple asintió. Sus heridas son compatibles con una caída, sus manos no presentan marcas defensivas, y la bisagra rota del cofre indica que intentó agarrarlo antes de huir del jardín. Penrose dejó escapar un sollozo de alivio exhausto. Los hombros de la señora Lacey se desplomaron. Miss Marple los miró a ambos con una suave solemnidad. Los secretos arruinan a quienes los guardan con demasiado celo. Tu madre guardó el suyo para protegerte, señora Lacey. El señor Penrose guardó su orgullo herido. Y el pobre hombre que murió no guardó nada, solo un afán de lucro. Chrysler cerró el tórax. Lo confirmaremos todo con la luz del día. Por ahora no hay cargos, no hasta que el médico dé su informe. Arthur asintió, aliviado. La noche se calmó y las rosas susurraron suavemente como si el jardín por fin exhalara. Miss Marple salió del cobertizo y alzó la mirada hacia el cielo oscuro y silencioso. Las verdades que florecen de noche, pensó, eran a menudo las más frágiles, y al amanecer el pueblo fingiría haberlos conocido siempre.